Buenas, ¿cómo andan? Acá Pili, acá Mica. Mica. Bueno, ya casi todos nos conocen y los que no, nos presentamos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Este videito es para cuando tengan un rato, mientras obviamente más diariamente lo puedan hacer, eh, más beneficioso y más resultados vamos a conseguir. La idea es hacer unos movimientos primero de desbloqueo y después continuar con un automasaje. Así que, bueno, después me ato el pelo. Primero, no me lo voy a atar. Vamos a ir primero a llevar manos cruzadas, tocando con la yema de los dedos las clavículas. Y desde acá, tómate un instante, cerrá los ojos. Anda bajando tu respiración, llevándola hacia el abdomen. Cuando inhalas, sentís que tu abdomen se va expandiendo. Y cuando exhalas, dejas que el ombligo vaya hacia atrás, se quiere acercar a la columna. Inhalas y te alargás desde la base de tu columna, vértebra a vértebra, hacia arriba. Exhalás y liberas tensión. Vas aflojando todo lo que ahora no estés usando. Cuando inhalas, vuelves a abrir el pecho. Dejas el mentón paralelo al suelo. Y exhalando, afloja los hombros, los brazos. Las manos rozan suave las clavículas. Te vas a tomar una inhalación bien profunda y vas a ir elevando el mentón hacia arriba, sosteniéndote desde las clavículas, dándoles una leve presión hacia abajo. Deja que tu cervical se comprima, se abre tu garganta. Estira tu mandíbula. Y cuando exhalas vas bajando suave, acompañando la respiración, llevando el mentón al pecho. Lo hacemos una vez más. Inhalo, subo. Abrí bien acá tu garganta, dale espacio a estos tejidos. Exhalando, volvemos. Una vez más, inhalo, subo. Y sostengo. Quédate unas respiraciones hacia atrás, expandiendo nuevamente tu garganta, alargando y generando espacio. Sentí el contacto de la yema de tus dedos con las clavículas. Inhala y exhala por nariz. Y suave, en la próxima exhalación vamos a ir regresando. Detenete en el centro con el mentón paralelo al suelo y desde acá vas a buscar torsiones. Inhalás en el centro y cuando exhalas mirás hacia el lateral derecho. Volvés, inhalás en el centro y cuando exhalas cambias de lado. Repetís 2 veces más hacia cada lado. Inhalo en el centro, exhalo al lateral. Inhalo en el centro, exhalo. Anda observando tu mandíbula, anda observando los sonidos que se generen, los movimientos de tus vértebras. Última vez acá, detenemos en el centro, volvemos. Y vamos a buscar ahora aflojar los brazos, los soltás, dejalos arriba de las piernas. Aflojá desde acá tus hombros, abrí el pecho. El mentón queda nuevamente paralelo al suelo. Inhalás. Y cuando exhalas, oreja derecha hacia hombro derecho. Y acá volvés a llevar la mano hacia la clavícula contraria. Mano derecha a clavícula izquierda. Sentila, presiona un poquito y deja que se genere más espacio en este lateral.
Soltamos la mano, inhalando subimos y cambiamos de lado. Exhalo, oreja izquierda, hombro izquierdo, mano izquierda, clavícula derecha. Una última respiración. Y aflojas primero tu mano y vuelves suave con la cabeza al centro. Quería generar una pausa para ver si decíamos algo más. Está bien, está lindo. Bueno, Vamos a agarrar un aceitito, cualquiera, el que tengas en tu casa. Vamos a poner unas gotitas. Y vas a... Está bajando nuevamente todo lo que es garganta y pecho. Pásate bien todo el aceite, o si no tenés aceite, alguna cremita, como lo sientas. Generando un poquito de calor en toda la zona. Y vamos a comenzar buscando nuevamente la zona de clavículas. Trabajando ahí un poquito hacia adentro, bien lento y hacia afuera. Tratando de ir liberando el paso del tronco hacia la cabeza. Vas a llevar tus dedos hacia la clavícula, un poquito como hacia adentro, y vas a hacer unos suaves movimientos, como presionando hacia adentro, desde ahí, desde el lugar. Como si hicieras desde ahí, como hacia adentro, como un bombeo. Vas a llevar ahora hacia atrás de la oreja, bajas suavecito hacia adelante, hacia clavícula y volvés a hacer bombeito. Volvés hacia arriba, hacia atrás de oreja, volvés haciendo suave la presión hacia clavícula otra vez. Una vez más, hacia atrás de oreja. Y bajas lento, como en diagonal hacia adelante, hacia clavícula y otra vez. Es como un suave drenaje. Vamos a llevar ahora dedos por debajo de clavícula hasta arriba del hombro. Desde acá, como si saliera por arriba del hombro. Eso. Como si siguieras la línea de toda la clavícula, abriendo, generando ahí como una extensión. ¿Se siente bien? Sí. Eso. Y ahora lo mismo por encima. Eso. Y sale por el hombro. Como si buscáramos liberar toda esta tensión hacia afuera por los hombros. Se puede sentir como un crack, crack, crack en el hombro, esta parte. Y soltamos ahí. Vas a llevar tus deditos a la zona del pecho y vas a abrir hacia un lado y hacia el otro. Como si quisieras separar el esternón. Como ahí bien desde el centro hacia afuera. Trata de no llevar tensión a los hombros cuando hagas eso. Gracias. Que se vaya abriendo. Y desde acá suave volvés a subir por el lateral y vamos a hacer unas suaves así como bajaditas. Desde atrás de la oreja, bien por el lateral. Que salga hacia el hombro. Eso.
Ahora, desde la base, ahí, van a llevar las dos manos y van a traer suavecito por el borde de la garganta. Bien suave acá. Y desde clavícula llevo hacia afuera. Bien suavecito. Desde ahí engancho bien la base. Llevo brazos, manos por el lado de garganta y salgo por clavículas hacia el hombro. Bien suave acá. Y una vez más. Y saco. Van ahora a buscar la garganta. Ahí tengo la garganta de los dos lados. Y van a hacer suaves movimientos hacia un lado y hacia el otro. Trasladando la garganta. Se puede sentir un poco incómodo. Puede que haga ruido también. ¿Sentís ruido? Sí, los dedos también. Bien sin miedo, que se mueva hacia un lado y hacia el otro. Toda la garganta. Eso, de abajo arriba, de arriba abajo. Bien despacito. Y soltamos, aliviamos ahí un poco. Siempre esta zona bien suavecito para aliviar. Vamos a agarrar un poquito más de esto. Volvemos a generar calor y vamos a pasar por toda la cara. Para también no lastimar la piel. Eso. Y vamos a comenzar a trabajar por la zona de arriba. Entonces vamos a hacer unos suaves movimientos de la parte desde la nariz hacia arriba. Eso. Fíjense también no estar llevando tensión al cuello ni a los hombros. Como extendiendo bien, bien, bien fuerte hacia arriba. Y trasladamos hasta el cuero cabelludo. Pueden hacerlo también así, hacia arriba. Eso. Van ahora a tomar con una mano la parte alta de la nariz y con la otra van a estirar hacia arriba, una estira hacia arriba y una hacia abajo, sutil. Eso. Con ambas manos llevamos pulgares hacia adentro y vamos a buscar llevar como generar ahí una presión todo el borde de la ceja hasta el final. Van bien desde adentro, hacen como un rollito. Es hiper relajante esto. Bien hasta el final. Hagan un poquito como si se pellizcaran para activar toda esta zona. Eso, y una vez más. Y sueltan ahí. Van a agarrar ahora desde el medio de la frente, separar hacia afuera. Viene ahí como generando calor.
revisen no estar tensionando cuello ni hombro. Eso. Porque es normal estar como así. Eso. Y más suave. Bien desde el centro hacia afuera y saco por el costado. Estiro, saco. Estiro y dreno hacia arriba y hacia atrás. Eso. Y soltamos ahí. Desde el lateral, yo en general llevo una mano hacia arriba, van a comenzar a separar como la parte de la sien muy suave. La de arriba hace como más presión y la de abajo como si sostuviera para estirar. Eso, todo el lateral. Pueden inclusive subir un poquito más. Eso. Del otro. Quisieran despegar. Todo el lateral. Sueltan ahí y volvemos un poquito al de la ceja, pero ahora haciendo presión con pulgares. Y cuando termina ahí, el arco de la ceja llevo hacia arriba, con presión. Eso, y vuelvo. Empujo bien. Y llevo hacia arriba. Si pueden, cierran los ojos, es más cómodo. Para llevar bien hacia arriba. Eso. Y vamos a mantener haciendo presión con 2 deditos ahí un poquito hacia adentro. Desde acá lo mismo, 2 deditos por encima de los párpados y vamos a hacer un suave bombeo. Voy hacia adentro, como que empujan y vuelven, empujan y vuelven, empujan y vuelven. Observen si sienten más tensión de un lado que del otro. Y mantienen hacia adentro. Y suelto. Vamos a buscar ahora, desde el ángulo de la oreja hacia abajo van a encontrar un hueso. Entonces vamos a buscar con pulgares, empujar hacia adentro. Y soltar y otra vez. ¿Duele? Sí, un poco. Un par de veces. Bien ahí, como bordeando el hueso. Y ahora el mismo movimiento desde adentro hacia afuera. Y saco bien hacia arriba. Eso. Bien, por el costadito. Bajamos un cachito más y acá van a encontrar el macetero. Y vamos a hacer circulitos. Suelten la mandíbula. Sosteniendo ahí el macetero desde acá, justo desde abajo del huesito, colocan los dedos y mientras bajan los dedos van a abrir la boca, tipo así. Y vuelven. Cuando abren la boca se va a activar el músculo. Eso. Pueden hacerlo también con la base de la mano.
Es más fuerte. Eso, como esa cara. ¿Viste qué bonita? Otra vez. Pero ¿viste cómo se siente? Muy bien. Vamos a buscar ahora el ángulo de abajo de la oreja, ahí la base, y por arriba y por abajo vamos a hacer un vaivén hacia adelante, hacia el mentón. Y desde acá vuelve, como si quisieran agarrar el hueso. Desde ahí bajo y desde acá vuelvo. Bajo, vuelvo. Y hasta arriba, abajo, vuelvo. Bajo, vuelvo. Lleven ahora pulgares bien hacia adentro, buscando el hueso. Cuanto más pegado esté, más tensión va a haber. Y vamos a buscar cómo despegarlo, cómo hacer hacia adentro. Van a ver que mueven la mandíbula de abajo. Y desde ahí para atrás. Hay un punto acá, en la diagonal, que puede molestar mucho. Hacia adentro pueden también llevar el dedo como esa diagonal y tratar de llevarlo hacia adentro. Como hacia adentro, hacia arriba. Vale. Y mantener. Al mantener presionado se va a ir liberando todo el tejido, porque es tejido rígido. Entonces si yo mantengo presionado hacia adentro, hacia arriba, se va a ir despegando. Se puede sentir inclusive por dentro del oído. Si hay tensión, suele estar. Y de ahí busco liberarlo. Bien. Como si bordeara. Hacia atrás y hacia adelante. Y desde acá, otra cosa que podemos hacer es extender como lateral toda esta zona, haciendo como presión para separar todo este tejido. Que es un poco también lo que hacemos cuando lateralizamos el tronco. Y del otro lado otro poquito. Bueno, vamos a hacer un pequeño drenaje. En este caso yo agarré una cuchara que todos tenemos en casa. Si no, pueden usar una piedra guayá. Si alguno la tiene, bienvenido. La idea, vamos a arrancar con el cuello llevando cuchara o piedra. Fíjate este ángulo, el ángulo más recto, ¿ves? Que encaja. Hacia abajo y hacia el lateral. Si la pueden enfriar, mejor. Como de arriba hacia abajo. Que vaya como drenando desde ahí, desde atrás del hueso, por el lateral. Con el otro, pueden repetirlo lo que lo necesiten. Siempre de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Después, desde la base de ahí, del ojo, y ubicando como en la diagonal, hacemos presión hacia arriba y hacia la cabeza. De adentro hacia afuera. Si tenemos el plus de que esté frío, vamos a estar descongestionando también toda la zona.
y del otro. Bien, de ahí hacia el lateral. Lo mismo vamos a hacer del centro, de ahí, desde digamos, el ángulo de la nariz, para arriba. Y pueden llevar la otra mano como que sostenga, nariz hacia un lado, y siempre hacia arriba. Eso. Desde el ángulo de la comisura, traslado hacia un lateral. Y empujo bien hasta la base. Y bajas un cachito más y lo mismo. Eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No, eso no, otra vez. Bueno. Bueno, esto fue un breve masaje. Lo pueden repetir las veces que necesiten. Siempre si trabajan con cuchara o piedra o lo que tengan, se lo pueden enfriar mejor porque van a estar ayudando a hacer una descongestión en todo el tejido. Y traten de trabajar con un aceite o una cremita para no dañar la piel. Un poquitito. Más lo hagan, más van a notar también un cambio, un beneficio. Y tratar de cuando lo hacen no estar tensionando todo porque es como no va a servir para nada tampoco. Si usan algún aceitito, recomendamos alguno de jojoba en particular, Sí, que por súper. ahí no produce tanto sebo, sino que más bien lo absorbe, así que como para englobar en tipos de pieles. En el caso que no tengan, que también es por ahí normal no tener Puede ser alguna el crema. aceite, cualquier aceite neutro, ponele. Coco. Sí, girasol. Tenés en tu casa un aceite neutro y de girasol, agarrás un poquitito, lo haces y después te haces una buena limpieza para sacarlo. Pero te va a servir igual para trabajar en el masaje. Después retíralo. Por eso usas de jojoba, no te lo tenés que retirar. ¿Sabes? Por ahí es la diferencia de uno a otro. Pero se puede en realidad con cualquier medio graso, mientras sea puro, que no sea mezcla o que tenga cosas raras. Bueno, espero que les guste este videito, que lo puedan usar, practicar y que sientan ya la relajación que se va produciendo. Cualquier consulta o lo que sea nos pueden escribir, estamos para eso. Y bueno, Un beso. nos esperamos pronto.